noches, bienvenidos a una nueva noche de conclusiones. El miércoles pasado no hicimos el programa para dejarlos descansar un poquito de hablar de la política y hoy quisimos estar nuevamente para enganchar, porque ya dentro de pocos días, dentro de horas nada más, comienza nuevamente la campaña política y vamos a tener que hablar durante todo el mes de octubre y parte del de noviembre de la política, y por eso estamos en este programa, para escuchar a la gente que nos pueda esclarecer qué es lo que le pasa a este país. Habría para hablar, para hacer un editorial larguísimo, de 20 minutos por lo menos, porque han pasado, entre las elecciones y ahora han pasado tantas cosas y ha estado todo tan complejo y tan confuso para la gente, pero me parece que no contribuimos a nada desde este sector, desde el periodismo, confundiendo más, y por eso lo invitamos hoy al senador provincial y ex intendente de Adolfo Alsina, ex diputado, un hombre que ha estado toda su vida ligado a la actividad política, para que a ver si puede él esclarecernos qué es lo que le está pasando al país. Va a ser una nota corta pero interesante. David, buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Doni? ¿Vos te parece que si yo estuviera en condiciones de clarificarle a la gente qué le pasa al país, no estaría sentado con vos? Te puse en el trampolín, No estaría sentado acá seguramente, ¿no? Bueno, pero bueno, hagamos el intento de hacer alguna reflexión al menos, ¿no? Yo empezaría porque me expliques, porque me digas si Juntos por el Cambio o Juntos en la provincia de Buenos Aires, vos que has sido un ferviente trabajador de la campaña política y has estado acompañado a toda la gente, ¿se imaginaba que esto iba a ocurrir? No lo imaginábamos. Creo que no lo imaginábamos nosotros como oposición, no lo imaginaba el gobierno y no lo supieron leer quienes se dedican a leer a la sociedad, los encuestadores, los sociólogos, los politólogos. Creo que ni siquiera lo alcanzaron a leer adecuadamente el mismo día de la elección. Vos fijate que el oficialismo en la provincia a las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde festejaba porque las mesas testigos y las bocas de urna le estaban dando ganador en la provincia, que después terminaron perdiendo por 4 puntos y pico. Yo creo que hay cada vez una dificultad mayor para poder leer, por varias razones. En primer lugar, porque hay un fastidio, un enojo, un cansancio. Mario Negri dice una fatiga de la sociedad que ya no responde encuestas, o cuando lo encuestan responde lo que se le ocurre y no lo que realmente piensa hacer. Hay una sociedad que creo que decidió qué hacer en los últimos días, se saturó con la campaña. Yo recién te escuchaba a vos, en los próximos días volvemos a arrancar. Yo digo, es un martirio para la sociedad, un mes y pico de nuevo de ese taladreo diario de los candidatos y de las listas. Y bueno, ahora van a ser menos porque las PASO achicaron la cantidad de candidatos. Pero bueno, en definitiva creo que no se pudo leer lo que venía, el nivel de malestar, el nivel de enojo que tenía la sociedad, incluida buena parte de aquellos que confiaron en este gobierno y que decidieron en esta elección o no votar, porque hay un componente ahora medido, se supone que esa medición pueda ser correcta, de que hay casi un 10% de sociedad que puede votar en las generales ahora, que no votó en la PASO y que no ha ido a votar porque el enojo que tiene con el gobierno o con su situación lo llevó a no expresarse. Pero la verdad, yendo a tu pregunta, es que no esperábamos. Vos fíjate, en nuestro distrito, digamos, para ir a un lugar donde uno conoce la idiosincrasia, la gente, puede tener alguna idea de cómo está, digamos, la opinión pública de la sociedad. Nosotros tuvimos competencia de 2 listas dentro de Juntos, que terminaron acaparando el 62-63% del total de los votos del distrito, una cifra inédita. Yo creo que mi mejor elección era el 57% de los votos en la mejor elección que tuve en la reelección de 2015. Y el justicialismo, con 3 boletas dentro del Frente de Todos y una por afuera, con Néstor Álvarez, terminan un 20 y pico más lo que sacó
Néstor por afuera. Es decir, tampoco podíamos medir esto. No sé si en la propia interna el justicialismo tenía merituado cómo le podía ir uno a otro, tampoco yo creo que había mucho conocimiento de cómo se iba a expresar la ciudadanía dentro del marco. No, nos pasó en la sección electoral. Juntos ganó 21 distritos de 22, solo perdimos en Monzón. Claro. Una cosa inédita. Me parece la mejor de todas. Sí, por lejos la mejor elección. Está bien que es una sección electoral que por su característica de pueblos chicos, agrícola ganadera, muy dependiente de la actividad económica del campo, muy enfrentado por las decisiones políticas del gobierno, con el gobierno. Se suponía que iba a haber un voto favorable, pero no de esa magnitud. Vos sabés, porque lo has vivido, que si algo aprendí de hacer periodismo, lo aprendí con vos. Cuando empezamos en el Diario del Pueblo, yo tenía 20 años. Y que hemos transitado juntos, de alguna manera, juntos y separados, distanciados en momentos, pero hemos transitado juntos esto de analizar, y vos sos un tipo de la clase de gente que a mí me gusta escuchar cuando analiza algo, porque puedo coincidir o no con vos, pero sé que lo haces cabalmente, digamos, ¿no? Sé que no tenés mala fe en analizar algo. El radicalismo, para mi gusto, que fui radical y todavía seguramente en algún rincón lo sigo siendo, abandonó un poco ese fuego sagrado de la política, en manos del PRO en la época de Macri, o por lo menos resignó obedientemente. Este resultado del 12 de septiembre responde a un radicalismo que está viendo el resurgir. Se lo pregunto a un radical absoluto como vos. Si partimos de la recuperación democrática del 83, para no irnos a la historia, el radicalismo después de Alfonsín no pudo generar un liderazgo político y social como para competir con posibilidad de éxito. Tuvo mejores elecciones o peores, pero generalmente cuando logró elecciones con algún éxito, fue en frentes, en alianzas o en acuerdos electorales con otros espacios. De hecho, de la Rúa y la alianza con el Frepaso, etcétera, más allá del resultado de la gestión. Ese radicalismo se fue concentrando un poco en lo que nosotros denominamos su extensión territorial, ganando muchas veces en los pueblos, y muchas veces no porque era radical, sino porque era el buen tipo que la gente votaba. Y creo que comienza una transformación importante en el 2015 a partir de Gualeguaychú, donde hay una confrontación para definir quién conduce ese primer el primer Cambiemos o Juntos por el Cambiemos, claro. Cambiemos. Y naturalmente nos va muy mal porque la PASO que define cómo se va a armar la conducción de Cambiemos es entre Sanz, Macri y Carrió. Macri se lleva el 80% de los votos, Sanz el 12% y Carrió el 8%, así digo de memoria aproximadamente. Esa imagen, ese resultado congela en la relación política con el PRO y en el imaginario colectivo el tamaño de la Unión Cívica Radical, que es medido 80-12. Y así nos trató el PRO, claro, en los años del gobierno de Cambiemos con Macri en la gestión y con María Eugenia en la provincia. Qué bueno eso, así nos trató, porque los destrató totalmente. Yo digo, nos dieron el lugar que la sociedad le había asignado en esa figura. El tiempo, la gestión, la cantidad de intendentes que fuimos sumando a la gestión, la cantidad de legisladores que fuimos sumando, de concejales, de consejeros, y el reposicionamiento del partido con un tipo que yo no me voy a cansar de valorar su trabajo, que es Daniel Salvador, que como presidente de la Unión Cívica Radical y como vicegobernador le dio al radicalismo una visibilidad que no tenía. Lo abuenó, lo puso de nuevo arriba de los rieles, con la juventud, con la mujer, con los trabajadores. Y vos tuviste bastante que ver en esa gestión. Sí, yo trabajé muy cerca de Daniel en esa tarea, y sobre todo, si vos haces memoria, digamos, Daniel terminaba la presidencia del radicalismo provincial
en el 2017, en el medio de la gestión, y él estaba un poco cansado de la vicegobernación en simultáneo con la presidencia del partido. Y nosotros lo invitamos a un acto seccional aquí en Carué, que se hizo en el Quincho del Cruz San Martín, y ahí, a traición, sin haberle avisado previamente, lanzamos su reelección a la presidencia del comité. Y desde acá comenzó a caminar esta idea y efectivamente fue reelecto. Después viene el final de la gestión de Cambiemos, se pierde la elección, pero se ratifica la voluntad del partido en las convenciones de seguir estando en ese espacio político, por entender que ese es el rol que la sociedad nos dio, pero con otra mirada. El radicalismo había convocado 130.000 afiliados para discutir los nuevos liderazgos internos, elección en la que Maxi Abad le gana la presidencia a Pose, inédito en el radicalismo del 83 para acá que 130.000 afiliados se movilicen, y entonces comienza esta etapa de reconstrucción y aparece una figura que la verdad nos alegramos muchísimo que tome la decisión de traer su prestigio personal y profesional adquirido en el mundo de lo privado y traerlo a la política, y que además lo haga en el radicalismo, Facundo Manes. Facundo Manes viene a encajar en ese tablero de crecimiento y de resurgir del radicalismo, y ahí es donde vamos a esta confrontación que terminó hace pocos días en la provincia con un 60-40. ¿Vos crees que la gente redimensionó al radicalismo en esta elección? Puntualmente digo el radicalismo porque el PRO no estaba, no está, exceptuando el caso del Rodríguez Larreta, es decir, Macri estaba afuera, María Eugenia Vidal, que tuvo una imponencia electoral y política durante varios años, había casi desaparecido, y Manes era un desconocido, ni siquiera demasiado identificado con el radicalismo. ¿Vos crees que el radicalismo reposicionó esta elección? ¿Tuvo que ver? Yo creo eso, yo lo creo. Pero a ver, yo lo creo no porque quiera que sea así, sino porque me parece que desde los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, la gente que se siente con una idea diferente, que quiere una visión más clara y menos turbia de la cuestión, dijo, bueno, basta, voto de vuelta a los tipos que sé que son honestos. El radicalismo encontró en este último año su razón de ser histórica. Y encontró en Manes ese candidato único que habíamos tenido con Alfonsín, no lo voy a comparar como figura, pero encontró el pajarito llamador a la sociedad en el cual, digamos, se dijeran, acá hay un tipo con una idea nueva, con una sangre fresca aportada a la política, que está muy desprestigiada, este tipo se juega acá. Mira, nos pasó en la sexta sección electoral con Lorenzo Natali, que a quien vos seguramente conocés, claro, colega tuyo, 30 y pico de años conduciendo televisión y radio en Bahía Blanca, un hombre que tiene su vida hecha en los medios, con todo su prestigio, querido. Yo he compartido a veces, alguna vez lo he visto hacer el programa ese de shopping que hacía en vivo en los shopping de Bahía Blanca, la gente se acercaba a abrazarlo, a saludarlo, y de pronto lo convocamos y decide encabezar la lista del radicalismo en la sexta sección electoral, también jugando un prestigio en un momento difícil para irse a la política. Y bueno, ganamos con Lorenzo en una interna impresionante el triunfo en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, inesperado, donde todos suponíamos que el lugar donde íbamos a perder mal era en Bahía, porque la gestión de Gay es buena, el PRO tiene una estructura política importante armada en Bahía Blanca, y suponíamos que ahí podía estar donde nos sacara una diferencia. Bueno, realmente una gran elección. En toda la sexta sección electoral, donde, como te decía, hoy ganamos en 21 de los 22 distritos como frente electoral, pero en la inmensa mayoría de ellos, donde hubo interna, ganó la lista radical con el PRO. Y donde no hubo interna, te diría que en el 80% las listas de unidad están encabezadas por hombres o mujeres del radicalismo. Bueno, esto nos coloca en una situación donde además en la provincia hemos ganado en 5 de las 8 secciones electorales con la lista de Manes. Es una circunstancia muy importante, y el propio Santilli ha reconocido, que me parece que eso es bueno, que sin la sumatoria que hizo el radicalismo y Manes de ninguna manera se le podía ganar al frente de todos, ¿no? Hay una canción que se llama Tratándome Suavemente. Yo te traté suavemente en este bloque, vamos a hacer una pausa y en el que viene te voy a preguntar a ver si va a ser posible que el 14 de noviembre no se arme lío entre la gente de Juntos, el radicalismo y todo lo demás, porque algunos hablan de que ya empezaron las perspicacias para el 2023, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Sí, cómo no.
todos es hija del viento. 100 años tu abuelo, los hijos, tus nietos. Resiste al tiempo y a la montaña, Pampero en el suelo, dejaste tu marca. Industria rural, aventura, Pampero, Argentina, tu marca perdura. Pampero es de todos, es hija del viento. Pampero intensivo, es mi sentimiento. Pampero, 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 sos mi compañero, trabajando juntos bajo este cielo. Pampero, sos mi compañero. Reencontrate con Pampero. Pampero viste tu vida. Vení al local de Pampero y conocé todo lo nuevo. Te esperamos en el mismo lugar, totalmente renovado y con la mayor variedad de artículos de nuestros rubros. Pampero Carué, en Avenida Colón 977, teléfono 2936-411-875 o 2936-406-263. pamperocarué@gmail. Encontrarnos también en Pampero Coronel Suárez y Pampero Tres Arroyos. Aprovechá nuestras fechas con descuentos especiales y todos los medios de pago. Pampero viste tu vida. Ahora también abierto los domingos de 10:30 a 12:30 y de 17 a 20 horas. Bueno, continuamos. La pregunta mala, que no es tan mala, ¿no? Está referida a se le podría llamar vicio, costumbre sana o insana de la interna y de la pelea, que la hemos visto en el gobierno en estos días, que generalmente, como dice el refrán de Perón, que todos se lo atribuyen a Perón, cuando gritan se reproducen, son como los gatos, por lo menos en el peronismo. Y uno duda de si la oposición, después de este triunfo que hasta los sorprendió de alguna manera, están en condiciones de llegar al 14 de noviembre y seguir sosteniendo este éxito electoral, que la gente los vuelva a votar en esta oportunidad ya definitivamente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Dos cosas se me ocurren. En primer lugar, hay una tradición, una historia en la política mundial. Los frentes electorales normalmente se rompen cuando se pierden las elecciones. Es muy frecuente, porque digamos, si se ha constituido un frente al exclusivo fin de poder ganar una elección y el fin no es logrado, esos frentes generalmente se desarman. Cambiemos soportó la pérdida del gobierno nacional y provincial, no solo sin romperse, sino consolidando la gestión en los bloques. Es decir, nosotros en la provincia de Buenos Aires tomamos, haciendo punta al radicalismo y proponiéndosela a los otros partidos, a la coalición cívica, al PRO, de que no hiciéramos interbloque, que no tuviéramos cada uno su bloque con un presidente de interbloque que después unificara, que fuéramos un bloque, y lo fuimos en los 2 años que llevamos ahora. ¿En la provincia o de Nación? En la provincia. En la Nación ya existía como interbloque durante la gestión de Macri, fue así, y así continuó. Pero quiero decirte que si se soportó la pérdida de la elección, que significó la pérdida del gobierno, con la frustración que ello significaba, con lo que significaba que este fracaso implicara que volvía lo que habíamos logrado sacar del gobierno, que era lo peor del peronismo, el kirchnerismo, el populismo. Se pudo soportar esto, se pudo hacer una gestión unificada durante estos 2 años a nivel parlamentario, se pudo hacer una gestión importante en los municipios y en las gobernaciones que tiene el radicalismo y el PRO. Me parece que el triunfo lo consolida al espacio, esto por un lado. En segundo lugar, yo he participado en los últimos días, he viajado todas estas últimas semanas después de las elecciones a Buenos Aires y La Plata. Hay una efervescencia y una actividad permanente de los bloques legislativos, de los bloques con el partido, del partido hacia adentro. Y hay una convicción. Yo tuve una reunión de nuestro bloque, todos, PRO, Coalición Cívica y Radicales, la semana pasada, donde hicimos la evaluación de lo que viene. Y sostuve algo en la reunión que lo estoy terminando de escribir y lo vamos a publicar a partir de mañana
que lo titulo Lo urgente y lo importante. Seguramente vos y yo todos habremos escuchado muchas veces decir qué hacer, lo urgente o lo importante. Yo digo, hoy el desafío de Juntos es hacer las dos cosas. No puede dejar de hacer lo urgente y no puede dejar de hacer lo importante. Lo urgente es trabajar cohesionadamente para ratificar el resultado electoral, porque eso urge que en noviembre se ratifique en las urnas el resultado de la primaria, porque ello ha representado una decisión del país de iniciar una modificación al rumbo político, económico, social, etcétera. Y lo urgente que tenemos que hacer, que es tan importante como ganar la elección, es en esta etapa de propuesta e inmediatamente después de la elección, si el resultado se ratifica, es tener ideas muy claras para proponerle a la sociedad y al gobierno de qué es lo que queremos hacer. Porque no podemos transitar 2 años en la especulación de que el gobierno siga haciendo este desastre. Total, nos sentamos a esperar y seguramente ganaremos en el 2023. A mí me da la impresión, David, me parece que alguna vez lo hablamos, pero me da la impresión de que la pandemia y toda esta situación que hemos vivido, toda la caída económica y todo lo que nos ha tocado vivir a los argentinos y al mundo entero, a los ciudadanos nos ha reposicionado en la cabeza mirar la política. No ya cuestionarla, ni pedirle votarla o no votarla, mirarla, a ver qué hace la política con nosotros y hasta dónde nosotros nos bancamos lo que hace la política. Me da esa impresión que esta elección de noviembre va a ser tan sorpresiva como la de septiembre, y que el 2023 también va a ser muy sorpresivo. ¿Dónde se posicionan los radicales como vos, con trayectoria, con una convicción de radicalismo que no es la misma que la del PRO? Porque por más que me diga sí, tenemos coincidencias, no es la misma. ¿Dónde se posicionan cuando ven a Facundo Manes y dicen, bueno, pero nosotros somos los que tenemos la estructura, tenemos el hombre? Y por el otro lado está Rodríguez Larreta, que es la capital federal, que es el país, porque la verdad que este país se mueve por la capital federal, no se mueve por ningún otro lugar que no sea la capital federal. ¿Cómo la ven esa? Y ahí te estoy hablando de una interna sangrienta que puede llegar a ocurrir, ¿o no? Yo aspiro a que no sea sangrienta. Por supuesto, el radicalismo, como te dije, se ha recuperado a partir de todo lo que enumeré y últimamente del resultado obtenido, y va a tener expectativa de tener seguramente un radical candidato a la gobernación, un radical en la fórmula presidencial, seguro. Lo tendrá que, si no hay un acuerdo político, lo tendrá que resolver la sociedad a través de las PASO. Para eso este es un espacio que tiene diferencias, pero que tiene fuertes coincidencias. ¿Vos sentís que lo que pasó ahora? Porque viste que estas PASO de ahora te distraen porque decís, a ver quién se define a nivel peronismo, kirchnerismo. Estábamos todos más atentos a eso que a lo que pasaba en el PRO o en Cambiemos o en Juntos, porque era como que bueno, ya está, ya fueron, ¿o no? Porque muchos de Juntos y de la gente que dirigenciaba se sorprendió con el resultado. Nos sorprendimos con el resultado, como te dije al principio, pero naturalmente habíamos trabajado mucho para fortalecer la presencia está bien. Yo sé que sí, que estaban convencidos de que ese era el ideal, pero no era lo que podía pasar. Lo más probable que podía pasar es que un gobierno peronista con el poder y la caja es muy difícil de caer. Estamos de acuerdo. Pero yo tengo confianza, por esto que te decía recién, que estamos todos convencidos. Yo planteé estas ideas que te estaba diciendo y que he escrito ayer y hoy, de esa columna de opinión, la planteé en el bloque, una coincidencia total. La sociedad no está en condiciones de aguantar 2 años más a esperar a ver si viene alguien en el 2023 que cambie el rumbo, que le dé una esperanza. Todas las mediciones han fallado, pero hay algunas mediciones que son muy consistentes porque se dan permanentemente en el tiempo. Una de ellas es, por ejemplo, el del pesimismo que tiene la sociedad respecto al futuro. Es tremendo. Las mediciones de los últimos años de la gestión de Macri y de los 2 primeros años de esta gestión van siempre para arriba. Hoy superan el 62% los argentinos que cuando le preguntan cree que en el futuro va a estar peor. Una sociedad que vive en esa imagen negativa, en esa incertidumbre y sin
esa expectativa de futuro, es muy difícil que pueda construir algo en forma colectiva. Y nosotros tenemos que hacernos a la idea de que aquí hay que construir algo en forma colectiva o no salimos. Si no rompemos la grieta de alguna forma para el 23 o para antes del 23, sé que esto es fácil decirlo y que es muy difícil concretarlo, pero bueno, a mí me parece que un resultado electoral... Cuando planteaste lo difícil y lo importante, que está buena la idea, que las dos cosas son prioritarias, estás planteando que la clase dirigente política tiene que replantearse qué le va a decir a la gente, ¿no? Porque es lo que estás viendo vos y Sí, mucha sí. gente seguramente. No tengas duda, no toleraría la sociedad. Además, ojo, si Juntos por el Cambio, Juntos, repite el 14 de noviembre el resultado electoral de septiembre, la mirada de la sociedad empieza a trasladarse automáticamente a dejar de mirar lo que dice día a día el presidente y los ministros y empieza a mirar, a decir, bueno, y ahora a ustedes que les dimos este voto de confianza, ¿qué van a hacer? ¿Y qué nos van a proponer? Y simultáneamente a eso puede ocurrir, ojalá que no, Dios quiera que no, puede ocurrir que el país se ponga en una pendiente, en una caída económica, política, moral muy grave como la del 2001. Todo es posible. ¿Está previsto eso? ¿Lo Todo es conversan posible. los dirigentes? Y bueno, hay que tratar de que no ocurra, ¿no? Pero el gobierno está haciendo lo imposible para que ocurra. Yo creo que una derrota de la magnitud de la que ya pasó volvería a colocar al partido de gobierno al borde de un colapso interno hacia adentro. Es que al partido de gobierno, yo creo que al país, ¿eh? Digo, en principio, al partido de gobierno. Quedó en evidencia la primera semana después de la pérdida de la elección. Y el país tiene indicadores que son muy complejos, porque no hay experiencias anteriores del nivel de deterioro. Nunca tuvimos una sociedad con más del 50% de pobres, nunca. Nunca tuvimos el nivel de emisión monetaria que se está produciendo en estos días. Yo recién en la pausa te daba un dato que da escalofrío. El Banco Central emite 100.000 pesos por segundo. 100.000 pesos por segundo. Para satisfacer el requerimiento de hacer circular plata imaginariamente, porque ya es papel pintado, no es plata, en los bolsillos de la gente. Bueno, estas cosas en algún momento hay que poner blanco sobre negro en estas cuestiones, va a ocurrir. Si no encontramos y no reconocemos los cambios que se han producido en la Argentina y no los logramos interpretar a la nueva mirada de esta realidad, no solo los cambios por lo que nos impuso la pandemia, la tecnología, etcétera. Hoy veía por televisión todo el centro de Buenos Aires tomado por las marchas de los piqueteros casi todos los días, ¿no? Los movimientos sociales. Piqueteros que ya no responden a los esquemas políticos de hace 10 años. Es decir, a eso iba. En la época de Alfonsín, en los primeros años de la democracia, el descontento social se expresaba a través de la CGT, es decir, de la Confederación General del Trabajo, que actuaba en representación de hombres y mujeres que tenían trabajo y que tenían trabajo en blanco. Es decir, por eso estaban agremiados a sindicatos que estaban representados por la CGT. ¿Vos escuchás hablar de la CGT hoy? No, sí. La única expresión que hay en la calle es la de los movimientos sociales, cada uno pugnando por un pedacito mayor del reparto de la torta social, en una situación que es muy compleja y muy poco repetida en el resto del mundo. Es decir, estos movimientos sociales, los barrios de pie, el movimiento Evita, la infinidad de movimientos sociales que hoy viven de las distintas asignaciones sociales que el Estado entrega, no tienen un patrón ante el cual ir a hacer la paritaria como lo tenía la CGT. El patrón es el Estado. Entonces el reclamo de esta nueva representación gremial que son los movimientos sociales es ante el Estado. Y el Estado cada vez tiene menos instrumentos económicos para dar respuesta a esa creciente demanda, porque no se han generado, ni en esta gestión, ni en la anterior, ni en la anterior de la anterior. La Argentina tiene hoy el mismo Producto Bruto Interno que en 1975. Entonces es muy difícil darle respuesta a la sociedad, que lo que necesita es que se genere movimiento económico, creación de puestos de trabajo en el sector privado, no en el Estado. Claro. Si no entendemos estas nuevas mecánicas y esta nueva situación y seguimos pensando que las respuestas a las demandas de la sociedad tienen que seguir siendo pensadas con los patrones que teníamos en los 80 y los 90, nos vamos a volver a equivocar y muy mal.
¿Vos creés que estamos al borde de un desastre social en la Argentina? Vos que tenés muchos años en la política, no te lo pregunto porque sepas, pero sino porque tenés muchos años y has visto pasar todas. Y has estado ahí protagonizando, cerca, sentado al lado, amigo de, pero has estado. ¿Crees que vamos camino al desastre otra vez? ¿Peor que en el 2001? La situación económica tiene la complejidad para que haya problemas de hiperinflación o de conflictividad social. Creo que aún con todas las dificultades que yo expresaba recién, los movimientos sociales son la única contención que hoy, particularmente... Son la válvula, ¿no? Exactamente, son la válvula por donde hoy la presión social se va canalizando. Lo hizo Macri para contener, no le alcanzó, lo está haciendo este gobierno, además con el agregado de que la mayoría de esos movimientos sociales tiene afinidad ideológica con el gobierno, es decir, los contiene con dinero, pero también los contiene un poco con ideología. Habría que saber si otro gobierno, solo con dinero y sin ideología, puede controlar esto. Digo controlar no porque uno esté hablando de algo, de un rebaño al que hay que controlar. Lo que hay es que esta sociedad, toda esa porción de la sociedad, no tiene tiempo material de esperar que la economía crezca para que la economía y el país le dé respuesta. Lo que te iba a decir. No da tiempo, Argentina. No da tiempo. No da tiempo. Entonces, ahí está la necesidad de un acuerdo muy, muy fuerte. Nosotros sabemos que va a haber un sector refractario a un acuerdo importante, que será el kirchnerismo duro, nunca va a aceptar un acuerdo con... Pero a mí me parece que hay muchos sectores del peronismo. Nosotros tenemos en el bloque lo que se llama el peronismo republicano, que gente que repesita... de la Moncloa, un pacto... Sí, no quiero repetir lo de Moncloa porque está como muy trillado, ¿no es cierto? Sí. Pero suponete que algo similar. Nosotros tenemos gente como Pichetto en el orden nacional, o como Emilio Monzón en la provincia, o como Joaquín de la Torre, que fue ministro de gobierno de María Eugenia. Son gente que gobernó como intendente peronista en el conurbano, en San Miguel. Y hay muchos. En el bloque nosotros tenemos 4 senadores, 3 senadoras y un senador que pertenecen al peronismo, entre ellos Claudia Rucci, figuras conocidas, que tienen una mirada desde el respeto a lo institucional, de la preocupación por la cuestión económica, de todo, en la que compartimos. Después, por supuesto, a veces se nos escapa en una reunión de bloque, y bueno, el peronismo es así, no, momentito, peronistas somos nosotros, claro. El kirchnerismo es así, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que hay un... Pero también el kirchnerismo debe tener buena gente, tiene mucha buena gente, seguramente. Si están aglutinando entre un 20-25% de voto duro, digamos, creo que tiene que haber mucha gente en tantos millones de personas que deben tener buena intención. Dios quiera nos podamos juntar el 15 a hablar de que el país empiece a acomodar. Va a ser difícil, yo la veo muy difícil. La verdad que no sé si me estoy poniendo viejo, pero la veo cada vez peor. La veo cada vez más triste la situación. Es un desafío muy fuerte. El primer desafío es, como te decía, nuestro, para convocar a la gente a que repita la elección. El segundo desafío es de la sociedad, en confiar en que este instrumento de la democracia, que es la elección, le da la puerta para poder provocar un cambio. Y ahí sí me parece que nos trasladan la pelota, nos dejan la pelota en el campo. Yo el otro día cuando lo planteé, esto lo comenté en una reunión del comité de la provincia con legisladores, y alguien de la conducción del partido dijo: no nos apuremos a agarrar la pelota, porque este gobierno tiene que tener la pelota 2 años más. Claro. No soporta la situación y la sociedad 2 años de una oposición que gane la elección y que se muestre indiferente. Eso es lo que yo veo terriblemente complejo. De la suerte de los argentinos, no se soporta. Aparte te digo una cosa, no solo no se soporta, el radicalismo, con todo lo orgánico y lo conductivo y lo respetuoso que es de las leyes y demás, tuvo que largarlo al pobre Alfonsín en paracaídas 6 meses antes. En esta situación va a ser, me parece, mucho peor. Si llega a perder el gobierno va a ser mucho peor. Socialmente estamos, por supuesto, mucho peor. Alfonsín tenía un 5 o 6% de nivel de pobreza y un 8% de desocupación. Índices de Austria, de Suiza. De colores, pobre, de Suiza. Pobre Raúl Ricardo. David, siempre es un placer conversar con vos. Ha sido como una charla después de un asado, pero la verdad que es un placer escucharte y ojalá podamos hablar del fin de la grieta, de un acuerdo. Es la única esperanza. Hay que transmitir esa idea.
Manes me parece que es un buen transmisor de esa idea de que hay un camino, que hay que buscarlo, hay una modernidad, tenemos que ir al encuentro de ella, Lo que pasa que las medidas que se toman a diario van como en el camino inverso, ¿no? Claro. La renovación de gabinete que se ha hecho es un tren fantasma, es decir, ha traído a la escena nacional a lo peor del último gobierno kirchnerista. Entonces, es difícil ilusionar a la gente con la posibilidad de un acuerdo, de buscar consensos, de encontrar caminos comunes, si lo que el gobierno decide es ir por ese lado. Es complejo. Gracias, como siempre. A vos, muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por haberme permitido entrar en sus vidas una noche más de Con Conclusiones, conversando acá con un amigo de muchos años. Hoy quiero hacer un pequeño homenaje a Mario Stalder, que fue el imprentero que nos imprimió el primer diario del pueblo, que hoy falleció, el ruso querido. Desde acá nuestro abrazo a su familia. Y nada, desearles a todos muy buena semana y nos encontramos la semana que viene.